Buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Más fresquitos que ayer, ¿verdad? Bueno, qué bendición saber que el Señor es bueno y que Él quiere hablarnos todos los días. Estamos dispuestos a oír a Dios. Él quiere hablar a cada uno de nosotros y conforme a su amor, su inmenso amor que tiene, así mismo Él nos habla. Abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 1. Hoy quiero compartir acerca del llamado, el tema que estamos abordando en toda la convención, es el llamado. Y vamos a hablar del llamado a una mujer que muy poco nosotros predicamos acerca de ella, casi muy poco se predica acerca de María. Y fue una mujer que recibió un llamado espectacular, un llamado extraordinario, un llamado fundamental, un llamado especial, sí, especial llamado para un propósito muy grande, para un propósito que tiene que ver con toda la humanidad a través de todos los tiempos. Y en Lucas, capítulo 1, vamos a leer del verso 26. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Dígalo, nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. A medida que voy avanzando, entonces voy abordando otros textos. Por ahora dejamos allí. Padre, gracias damos a ti por tu santa y bendita palabra. Sé que tu palabra es alimento para nuestra alma. Sé que tu palabra, Señor, es viva y es eficaz, es cortante más que espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Padre, gracias porque tu palabra es pan de vida. Gracias porque tu palabra también es maestro que nos enseña, nos corrige, pero también es ese maestro que nos reprende en algunas ocasiones. Padre, gracias porque tu palabra, Señor, alumbra nuestro caminar, es lámpara a nuestros pies. Padre, gracias porque tu palabra, Señor, nos vivifica, nos alienta. Gracias porque tu palabra nos da vida, Señor. Y Padre, aquí estamos para oír tu voz.
Rogamos, Señor, que la presencia tuya, la presencia del Espíritu Santo, limpie los aires. Atamos toda distracción. Atamos todo espíritu inmundo que quiera distraer del propósito. Y en el nombre de Jesús, hoy nos disponemos para oírte a ti, Señor. Padre, creemos que tu presencia, Señor, obra transformación en nuestras vidas. Cuando la palabra viene al corazón, Señor, obra cambios, obra transformación, vivifica. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, María fue la madre de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Y María, una mujer muy humilde, no era una mujer, digamos, como esas mujeres bien populares, bien conocidas, no, era una mujer muy humilde. Y esta mujer fue algo tan sencillo, supo entender el llamado de Dios, supo entender que había un propósito divino, supo entender que Dios la estaba llamando para algo muy especial. Y esta mujer, frente a ese llamado, frente a ese propósito de Dios, lo asumió. Sencillamente lo asumió con humildad y lo asumió con gozo, con alegría. Y es importante notar también que el llamado de Dios no siempre viene con cosas que traigan alegría, que traigan gozo a nuestro corazón. El llamado de Dios muchas veces viene con tristeza, con mucho dolor, como fue el dolor que más adelante tuvo que María enfrentar. Más adelante ella tuvo que sufrir. Y el llamado, sea con alegría, sea que traiga mucho gozo, sea que traiga tristeza, pero el llamado debe asumirse con mucha responsabilidad. María era una mujer joven, muy jovencita, pero era mujer. Joven, mujer. Estas dos características no aportaban para la cultura de aquel tiempo. Estas dos características no aportaban para la gente que vivía en aquella oportunidad. La hacían una persona incapaz de que Dios pudiera usarla para cosas grandes. La hacía de pronto como la menos opcionada para que Dios pudiera usarla para cosas grandes. Y así Dios en este tiempo sigue también llamando a mujeres que de pronto nadie cree. Mujeres que ante la sociedad no son opcionadas para que Dios las use. Pero Dios dice otra cosa. Dios a María la escoge en un momento en que la sociedad a la mujer la tenía como de pronto aquella que está allá detrás, solo sirve para hacer los quehaceres y la mujer no tenía de pronto mucha injerencia, pero Dios determinó escoger a una mujer para usarla para una tarea tan importante. Dios escogió a María para uno de los actos más gloriosos de la historia, más grandes, uno de los actos más tremendos de obediencia que jamás, nunca haya tenido que enfrentar a alguien. Un acto de obediencia que significaba entrega total. Y en primer lugar, número uno, vamos a mirar el entendimiento del llamado. Entendimiento del llamado. María entendió el llamado de Dios. Y punto número uno, la bendición de Dios
no trae éxito consigo, no trae fama consigo, no trae favores automáticos consigo. La bendición de Dios sobre María, ese honor de ser la madre del Mesías, le produciría mucho dolor, tristeza, llanto. Sus amigos se burlarían, sus parientes se burlarían de ella de pronto, sus familiares más cercanos de pronto la criticarían, estarían a punto de echarla, sacarla de la familia. Sus parientes cercanos estarían de pronto avergonzados de ella, pensarían, esta mujer ha dañado la reputación de la familia. María, ella entendió, no le fue mostrado el cuadro completo. No le fue mostrado, Dios sencillamente le iba mostrando y le iba dando el sentir de algunos detalles, pero el cuadro completo no le fue mostrado desde el inicio. Y Dios obra de esa manera. Dios no nos muestra siempre el cuadro, la película completa. No nos deja ver el final, no nos deja mirar de entrada todo el desarrollo de la película. Solamente nos va adentrando poco a poco, nos va adentrando en la película y podemos nosotros, cuando hemos entendido que Dios tiene un propósito, podemos ir siendo guiados conforme a ese propósito que Él tiene. Ella sabía que iba a alabar, que iba a adorar a Dios. ¿Quién está dispuesto a adorar, a exaltar, a glorificar a Dios en un momento crítico, en un momento difícil? Anoche yo les decía, vamos a orar por la niña del pastor Juan. Y esta mañana recibí la noticia que la niña falleció, partió con el Señor, durmió con el Señor. Y anoche yo le dije al pastor, pastor, quédese. Pastor, espere. Pastor, no se vaya hoy. Mañana madruga. Pero en ese momento de dolor yo lo vi angustiado. Él me dijo, sí, pastor, sí. Y cuando yo salgo nuevamente, vine a presentar al predicador, y cuando salgo, entonces vienen los pastores y me dicen, no, el pastor tiene que irse, el pastor dice que se va, el pastor. Y yo dije, bueno, Dios, ayúdale, solamente oré, pero tenía la esperanza en la oración, en la misericordia de Dios. Pero esta mañana nos dan la noticia, el pastor se fue. La niña pasó a la presencia del Señor y el pastor no ha llegado todavía a la casa. No ha llegado todavía. Y es muy duro, esto para decir, es duro. En un momento de crisis, en un momento de dificultad, es difícil. Es difícil. Y en esos momentos nosotros somos llamados a tomar decisiones. María estaba frente a una decisión trascendental, una decisión muy grande, una decisión que le provocaría mucho dolor y enfrentamientos quizás. Pero ella entendió que si Dios no lo hace, nosotros no lo podemos hacer. Si Dios no actúa, si Dios no obra, nosotros no lo podemos hacer. Y María entonces halló gracia delante de Dios. Halló gracia delante de Dios. Y la misión que Dios le encomendó a María nos condujo a nosotros también a la salvación. Dicen amén. Nos condujo a la salvación. Su bendición le acarrea tristeza. Piense un momento en María, usted, en este tiempo, ¿cómo se sentiría? Mujer, una adolescente, apenas adolescente, pero
se sintió triste, todo lo que tuvo que enfrentar. ¿Cómo se sentiría usted con esa situación que tenía que enfrentar? ¿Cómo se sentiría usted? Pero hay algo, y es que María esperó y dijo: Dios acabe su plan, Dios cumpla su plan, Dios desarrolle su plan que ha trazado conmigo, desarróllelo. Dios siga haciendo su trabajo en mí. ¿Usted qué le diría al Señor hoy? Dios desarrolla tareas en nosotros, en nuestro ser y a través de nosotros. No como nosotros queremos, no como uno quiere. Y la tendencia del ser humano es a que se hagan cosas espectaculares en nosotros y que brillemos y que aparezcamos en el escenario. Pero María no. Ella sencillamente guardó silencio y dijo: Dios, siga trabajando en mí. No rehusó. Punto 1, 2. Una joven soltera, encinta, se arriesgaba al desastre. Embarazada, se arriesgaba al desastre. Y a menos que la criatura, el padre de la criatura, José, era el que se había casado con ella, al menos de que él aceptara. Ella estaba desposada, es decir, estaba comprometida para casarse con José. Y habían dos opciones: o que él la aceptara así, entendiera también, y tenía que suceder algo sobrenatural. Tenía que suceder algo sobrenatural. Que Dios hablara a este hombre. Que Dios también tocara el corazón de este hombre. Y a menos que él aceptara casarse con ella, entonces ella podría avanzar. Si no, tendría que quedarse sola para toda la vida, criticada. Tendría que quedarse relegada para toda la vida. Pero tendría de pronto que mendigar para subsistir, echada a un lado de la familia. Tendría entonces que prostituirse, sería otra opción. Prostituirse para conseguir los recursos y poder subsistir. ¿Qué tendría que hacer María para sobrevivir con esa historia que era tan ilógica ante la humanidad, con esa historia que era tan fuera de lo común, que estaba embarazada del Espíritu Santo? Con esa historia, entonces, ¿quién le creería? Si hasta hoy encontramos personas que dudan y que critican. Si hasta hoy encontramos personas que hacen chistes y ponen en duda la obra del Espíritu Santo. Ella se arriesgó a una que la consideraran demente, loca. Se arriesgó y con todo, a pesar de todos estos riesgos posibles, María dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Está usted dispuesta a decirle al Señor: hágase conmigo como tú quieres? Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Está usted dispuesto a decirle al Señor: haga lo que usted quiere? Que no sea como yo quiera, como yo digo,
hágase como usted lo ha dicho, Señor. Y María, al hacer esta afirmación, ¿qué se estaría imaginando? Al decirle al Señor, bueno, hágase conforme a tu palabra. Ella de pronto ni siquiera se imaginaba la tremenda bendición que recibiría. Ella de pronto ni siquiera alcanzó a considerar la tremenda bendición que recibiría. Le dice, Señor, hágase conforme a tu palabra. Solo sabía que Dios la estaba llamando para que le sirviera. Y María estaba deseosa de servir a Dios. María estaba siempre deseando servir a Dios, anhelaba servir a Dios. Y a toda costa ella quería servirle a Dios. ¿Usted quiere servirle a Dios? ¿Anhela servirle a Dios de verdad? ¿Cuál es la motivación que le hace a usted estar allí constante, desarrollando las mismas tareas, desarrollando ese trabajo ministerial? ¿Cuál es la motivación? Su anhelo, su deseo profundo de servir a Dios. ¿O hay otras motivaciones que le llevan a usted a desarrollar la tarea? María lo tenía bien claro. Ella solo quería agradar a Dios. Que nuestro corazón esté dispuesto a agradar a Dios. Que nuestra vida entera esté dispuesta a agradar a Dios. Que nuestras fuerzas, que todas nuestras capacidades, nuestros conocimientos sean puestos al servicio de Dios. Dispuestos a servir a Dios. No para gloria nuestra, no para alabanza nuestra, que sea para gloria y honra del Señor. No espere ver qué bendición vendrá si hace esto o aquello. ¿Qué me van a pagar? ¿Qué me van a dar? María no le hizo a Dios esta pregunta. ¿Y usted qué me va a pagar por prestarle mi vientre? Encontramos a María de pronto diciéndole al Espíritu Santo, ¿y usted qué me va a dar? Esto tiene un precio. ¿Qué me va a pagar por prestar mi vientre? Ella no se preocupó por esto. Solamente sabía, estaba segura de que Dios iba a cumplir su propósito. No espere ver usted bendiciones antes de ofrecer su vida a Dios. Antes de hacer, ofrézcale su vida de buena voluntad como lo hizo María. Ofrézcale su ser al Señor. Ofrézcale sus fuerzas, su capacidad física, su capacidad mental, su capacidad emocional. Ofrézcale a Dios sin esperar qué recompensa tendré. Ella ni siquiera sabía la bendición tan grande, pero lo recibió, le ofreció a Dios todo su ser y lo hizo de buena voluntad. Aunque los resultados parezcan desastrosos, aunque los resultados que con su mente humana usted mire parezcan desastrosos, ofrézcale a Dios su vida, ofrézcale a Dios todo su ser. Punto 1.3. Vemos a través de las Escrituras que el anuncio del nacimiento de la criatura provocó diferentes reacciones. Provocó reacciones fuertes. Y cuando nacía un niño, siempre habían reacciones. En el caso de Sara, cuando ella supo que iba a tener un bebé, la reacción de Sara, ¿cuál fue? Se rió. Allá, muy en sus adentros, ella se rió.
una mujer ya ancianita, cuando las posibilidades físicas no daban, ella se rió. Y también Zacarías, allá en Lucas 1, el verso 18, Zacarías dice que pregunta, dice, ¿en qué conoceré esto? Porque es que yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. Zacarías también tuvo su duda, dudó. Él dudó. Siempre ante el anuncio del nacimiento de un hijo en estas circunstancias, ¿hay alguna reacción de duda, incertidumbre? En María, ¿qué pasó? Ella se sometió, ella creyó. María creyó. Sencillamente, el ángel vino, le habló, y ante esas palabras, María no puso la menor duda. María creyó y estuvo de acuerdo, aceptó. Ella estuvo de acuerdo, aunque fuera en circunstancias humanamente imposibles. Nadie había quedado embarazada así, en esa forma. Ella era virgen, no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre, era una virgen, y ante esas circunstancias, ella sabía que la humanidad se iba a venir en su contra, que se le iba a venir el mundo encima, pero María creyó y aceptó. Muy importante, crea. Cuando Dios le hable, crea. Ante la voz de Dios, crea. Y ante la voluntad de Dios, acepte. Reciba la voluntad de Dios. Dios está dispuesto a hacer lo imposible. Siempre Dios hace lo imposible. Y nuestra respuesta a las demandas de Dios no debe producirnos risa, no debe producirnos temor, miedo, no debe producirnos duda, sino que lo que debe producirnos es aceptación. Aceptación. Acepte lo que Dios diga. Dígale al que está ahí a su lado, acepte lo que Dios diga. Eso debe producirnos a nosotros la demanda de Dios. Nuestra respuesta debe ser una respuesta de aceptación. Número 2, características del llamado. Este llamado de María fue un llamado muy especial. Y dice el verso 26 que fue un ángel, algo sobrenatural. Fue un ángel el que vino. ¿Y vino de dónde vino este ángel? Vino del cielo, vino de Dios. Fue una noticia divina. Y no importa en qué lugar esté usted, no importa dónde se encuentre, puede ser en el pueblito, en la vereda más escondida, más lejana. Allá Dios nos habla. Y Él tiene un propósito y allá Él nos habla. Fue a través de un ángel, algo sobrenatural. Vino directamente de Dios, una aparición celestial. Vino de Dios y llega a la ciudad donde vivía esta mujer, esta jovencita, una virgen desposada con un varón llamado José. Con un joven varón llamado José. Era de la casa de David y menciona el nombre de ella. El nombre era María. El ángel entró donde ella estaba y
le da la noticia. Le da unas palabras, la saluda y le da una noticia. Se le presenta y le da esta noticia. Un llamado sobrenatural. De pronto a nosotros, el llamado que Dios le hizo a usted, de pronto ni siquiera parecido al que le ha hecho a María. En algunos casos puede que sí, le haya hablado el Señor a través de un sueño. Puede que le haya hablado a través de una persona. O puede que le haya hablado el Señor a través de un sentir, allá muy interno, un sentir. Yo siento de Dios hacer esto. Pero el caso de María fue algo sobrenatural. Vino una visita celestial. Tremendo. Y esta visita no fue en sueños, fue en vivo y en directo. No fue en sueños, fue en vivo y en directo. Ese llamado es un llamado sobrenatural. 2. También en el llamado vemos una característica especial y es el saludo tan especial. Un saludo tan especial hacia María, esta mujer. Y el saludo viene también del cielo, un saludo que expresa el ángel, salve, muy favorecida. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Un llamado que, bueno, le levanta los ánimos a María. Le levanta los ánimos. Y esa expresión, salve, o sea, bueno, dichosa, muy favorecida, muy bendecida, mujer. Es algo especial para ella. Y este saludo levanta los ánimos a María. Su autoestima que de pronto hubiera tendido a bajar, su autoestima se levanta su autoestima. Y le agrega, el Señor es contigo. El Señor está con usted. No se preocupe. No se preocupe de todo lo que va a venir. No se preocupe de todo lo que va a tener que enfrentar. No se preocupe lo que la gente le va a decir. No se preocupe si le van a creer o no le van a creer. No se preocupe, el Señor está con usted. El Señor está con usted. Y esa promesa, no tenga miedo, no temas. Has hallado gracia, dice en el verso 30, el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. No tenga miedo. Usted no tenga miedo. Ha hallado gracia delante de Dios. Un llamado con un saludo especial, súper especial, pero acompañado de una promesa también de que la presencia del Señor iba a estar con ella. La presencia de Dios iba a estar con ella. No hay por qué temer si la presencia de Dios está con usted. No hay por qué temer si el Señor te acompaña en el desarrollo del propósito. No tengas temor, el Señor está contigo. Y es la garantía que tenemos, la presencia del Señor con nosotros. Y cuando desarrollamos la tarea, el llamado, cuando cumplimos el propósito de Dios, tenga la seguridad, el Señor está con nosotros. Y si Él está, todas las cosas
van bien. Amén. El llamado es para un propósito específico. Punto 2, 3. El llamado es para algo específico. Un propósito específico. Siempre Dios tiene un propósito específico. Claro, cuando Él llama a alguien, Él tiene un propósito específico. Allí donde Dios lo llamó a usted, allí donde Dios la llamó a usted, Dios le ha llamado con un propósito específico. Claro. Un vientre que se abría para concebir. Un vientre que se abre para concebir. Y en este caso no era por el semen que era introducido a través de un hombre. No, en este caso era a través del Espíritu Santo. Un vientre se abre para concebir y en esta oportunidad para concebir a un hijo que traería salvación al mundo. A un hijo cuyo nombre sería Jesús. Un vientre que se abre para bendición. Un vientre que se abre para traer vida. Un vientre que se abre para traer transformación, para traer cambios. Un vientre que se abre para traer respuesta a una sociedad en crisis. Querida mujer, hoy Dios permite que vientres se abran. Y tu vientre quizás sea abierto. Y mujer, tu vientre que se ha abierto sea para traer hijos. Hijos que honren y que glorifiquen a Dios. Hijos que exalten el nombre de Dios. Hijos que cumplan propósitos. Hijos que Dios use. Dedica siempre tu vientre al Señor. Que se abra para concebir hijos de bendición. Y asimismo tu descendencia, que tus hijas, las hijas de tus hijas, tengan vientres benditos. Vientres que se abran para traer hijos que honren y que glorifiquen a Dios. María fue favorecida, bienaventurada. Su vientre se abre para albergar al Hijo de Dios. Y este llamado de María se evidencia no por emoción, sino por algo de lo cual ella tenía claro, tenía convicción. No es por emoción, ni tampoco porque humanamente ella estaba deseando tanto un hijo y entonces de pronto vino. No. Este llamado a María viene porque Dios la escoge y ella le cree a Dios, y tiene convicción clara del llamado. Tiene convicción clara de que la presencia del Espíritu Santo se ha manifestado allí. La presencia del Espíritu Santo ha dejado allí una semilla en su vientre. El Espíritu Santo actúa en la vida de la persona que Dios ha llamado. Dicen amén. El Espíritu Santo actúa en la vida de la persona que Dios ha llamado. Usted que ha sido llamado por Dios necesita el obrar del Espíritu Santo en su vida. Necesita que el Espíritu Santo mismo venga y obre allí en su vida. No puede
desarrollar ese proyecto de Dios, usted por sí solo, por sí sola, no puede desarrollar ese proyecto de Dios si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, te necesito en mí. Si no es con la ayuda del Espíritu Santo, no puedes ver nacer ese hijo. No puedes ver ese resultado que tanto anhelas. Número 3. Proceso y desarrollo del llamado. El verso 41 dice, aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Al parecer el Espíritu Santo le había hablado a Elizabeth, la prima de María. Estaban distantes, pero Elizabeth estaba encinta, estaba embarazada, y tal parece que el Espíritu Santo le había hablado a Elizabeth. Le había convencido, le había hecho entender a Elizabeth que el hijo que María iba a tener era el Mesías. Observe esta expresión de Elizabeth. Y con tanta convicción que lo hace y con tanta euforia, dice que fue llena del Espíritu Santo. Fue llena del Espíritu Santo. Y dijo a gran voz, exclamó, ella lanzó un grito fuerte y dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Las mismas palabras que había expresado el ángel, ahora en boca de Elizabeth. Dios entonces le había hablado por medio del ángel a Elizabeth también. Y esto no lo dice aquí la Escritura, pero se puede deducir que al saludar Elizabeth a su parienta, a su prima, de esa manera, era ¿por qué? Porque había recibido también la revelación. Había recibido la revelación. Y ella le dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor, observe esa expresión, que la madre de mi Señor venga a mí. Lo expresa con la seguridad que tiene una persona, que tiene alguien que ha recibido un mensaje directo de Dios. Elizabeth había sido llena del Espíritu Santo. Elizabeth había sido también visitada por el Espíritu Santo sobrenaturalmente y había recibido el mensaje de Dios. Y la llama la madre de mi Señor. Y María se apresuró a visitar a Elizabeth, quizá preguntándose, bueno, ¿será que esto es real? ¿Será que los acontecimientos, lo que está pasando en estos días es real? ¿Será que lo que está pasando en mi vida es real? ¿O es que yo estoy viviendo en otro planeta? María va, visita a Elizabeth. Elizabeth era una mujer ya anciana. Y María va
y la visita y la saluda de esta manera. ¿Qué cree que produce este saludo de Elizabeth en la vida de María? ¿Qué cree usted que produce este saludo? Ella va esperando, quién sabe, bueno, ¿qué pasará? Bueno, ¿será que esto es real? De pronto, confundida, ¿qué me irán a decir? ¿Qué pasará ahora con mis familiares? Pero recibe este saludo tan especial. ¿Qué cree usted que pasará? Gracias. Muchas gracias. Gracias, hermano. No se lo reveló sangre ni carne, sino el Espíritu Santo. Gracias. ¿Qué pasará entonces en María? ¿Qué pasa con la fe de María al recibir este saludo? Es afirmada en su fe. Es fortalecida en su fe. No recibe la crítica. De pronto, ¿qué tal si Elizabeth hubiera llegado en una crítica a tratarla mal, a insultarla? Sino que recibe este saludo tan especial. El Espíritu Santo fortalece la fe de María a través de esta mujer, de esta prima, este saludo tan especial. Es muy importante estar conectados con el Espíritu Santo, estar nosotros en sintonía con el Espíritu Santo. Mire qué tan importante las palabras de aliento, esas palabras de afirmación, esas palabras de confirmación, cómo se afirma la fe de alguien que ha sido escogido, de alguien que ha sido llamado, de alguien que es instrumento de Dios. Que nosotros seamos usados para fortalecer la fe de aquellos que a nuestro alrededor, a nuestro lado, son llamados. Anoche el pastor Efraín expresaba muchos jóvenes que los tuvimos allí y Dios los llamó y los dejamos ir. No les dimos nosotros el espacio para que ellos crecieran allí a nuestro lado. Y Dios sencillamente los sacó de allí y ha hecho su obra por otro lado, porque Dios los llamó. Y nos faltó sensibilidad para darnos cuenta que Dios los había llamado. Que Dios nos haga entender, que el Espíritu Santo de Dios nos haga entender cuando Él está llamando a sus siervos, sus siervas, y están a nuestro lado, a nuestro alrededor, y es nuestro deber fortalecerles. Es nuestro deber afirmarles en la fe, ayudarles para que ellos puedan desarrollar la tarea. 3.1. El embarazo de María parecía haber sido imposible, pero su parienta y anciana, y además de anciana era una mujer sabia, creyó y se regocijó, se alegró. ¿Cómo reacciona usted cuando su discípulo está siendo usado por Dios? ¿Cómo reacciona usted cuando su colega está siendo usado por Dios? ¿Le apoya? ¿Se alegra con él? ¿Da gloria a Dios por esa persona, por ese instrumento, porque Dios está levantando a alguien más? ¿O por el contrario se opone? Hay muchos que se oponen. A pesar de que Elizabeth en su vientre también tenía un hijo, un bebé, que venía con un propósito. Este era Juan el Bautista. Venía con el propósito de preparar el camino. Venía a preparar el camino del Hijo de Dios. Elizabeth pudo haber sentido envidia, podía haber envidiado a María, sabiendo que en el vientre de ella
había alguien que era más importante. De pronto podría decir, bueno, es más importante el que está allá en el vientre de María. Había podido sentir envidia de María. Pero al contrario, Elizabeth reacciona con mucho gozo, con mucha alegría. Y es lo que debe existir en nosotros, esa reacción de gozo, de alegría, de saber que allí en la iglesia usted tiene una cantidad de hombres y mujeres que Dios también está llamando. Y que ellos serán usados por Dios para la extensión del reino. ¿Cuántas veces hemos mutilado, hemos estorbado el desarrollo, el crecimiento de la iglesia? Porque no hemos entendido el propósito de Dios. En estos días me decía un hermano, pastora, ¿usted ha mirado que Dios ha tenido que usar de pronto medios que a nuestros ojos no son buenos para que la iglesia crezca? Y a veces ha tocado así, porque nosotros tomamos la iglesia, nosotros creemos que es nuestra, y entonces montamos nuestro propio reino allí, y entonces decimos, bueno, aquí nadie más tiene cabida. Y hoy miramos crisis de liderazgo, porque los líderes que hemos tenido allí los hemos dejado ir. Se han ido. Y este joven me decía, pastora, pero es que mire, hay iglesias que no han salido porque hay iglesias y son de la alianza y no han salido porque se hizo un estudio, porque se preparó un líder, porque se le apoyó, porque se le acompañó para que se plantara esa iglesia. No, esa hija no nació bien. Hay algunas que nacieron mal, porque sencillamente se fue el muchacho, se fue y abrió su grupo allá, en otro lado, y después ha tocado, bueno, decir, regresó pidiendo ayuda, bueno, y está allí. Es una iglesia de la alianza. A veces se dividió una iglesia, y de esa división nació otra, es de la alianza. Hay varias que han surgido de esa manera, iglesias que surgieron porque de pronto se dividió la iglesia en un momento dado. No es la forma que Dios quiere, no es la metodología correcta, pero en momentos ha tenido que suceder esto para que la iglesia se ensanche. Otra vez nos ha faltado la sensibilidad para oír a Dios, para entender el propósito de Dios, para saber que hay alguien a nuestro lado que también ha sido llamado por Dios, que Dios está empoderando para que desarrolle una tarea, y se nos pasa el tiempo. Y es que los bebés tienen un tiempo de gestación. Los bebés, si se les pasa el tiempo de gestación, esos bebés, ¿qué pasa con ellos? Se pueden morir. El bebé tiene un tiempo especial de gestación y en ese tiempo tiene que nacer. Si no lo dejamos nacer, el bebé se muere asfixiado. Yo creo que Dios quiere bendecir la alianza cristiana y misionera en Colombia. Dios quiere bendecir la alianza. Y María, en su embarazo, ella fue donde su prima, de su parienta Elizabeth, y recibió una voz de aliento.